Base de datos, análisis de software, NoSQL y SQL. Maldonado Tavera José de Jesús, soy yo, y Muñoz Valdivia Miguel Ángel. ¿Qué es MongoDB? Es un sistema de gestión de base de datos NoSQL o no relacional. Su eslogan oficial es Reinventando la gestión de datos, y en la familia de sistemas de bases de datos NoSQL es considerado el líder. MongoDB fue diseñado para la web moderna. Cada vez son más las organizaciones que lo implementan, pues es un modelo orientado a documentos basado en JSON, aunque se almacena como BSON, una representación binaria de JSON. Estos son algunos de los ejemplos que utilizan MongoDB. MongoDB pues no tiene tablas ni filas y mucho menos SQL. Mongo utiliza colecciones en lugar de tablas, y cada colección es un conjunto de documentos, y cada documento es una estructura JSON, y las claves serían como las columnas y los campos. Esta imagen representa el anterior dicho. Las ventajas que tiene MongoDB es que agiliza la escalabilidad, modelo de datos intuitivo, es un modelo de datos intuitivo, mejor experiencia de desarrollo, acelera tiempo de comercialización y reduce en costos. Y permite usar el lenguaje de preferencia, como aquí están unos ejemplos: el Java, PHP, C++, Python y entre otros. Algunos de los casos de uso de MongoDB es en el comercio electrónico, los juegos, las aplicaciones del celular, el manejo de estadísticas, la administración de contenido, aunque hay excepciones en las que no se puede utilizar, como por ejemplo el caso de que no soporta transacciones, pero aún así es de los más convenientes en uso. ¿Qué es Apache? Apache es un servidor web de código abierto, multiplataforma y gratuito. Los servidores Apache podemos encontrarlos en la mayoría de hosting a nivel mundial, funcionando sin problema con paneles como cPanel, Plesk, VestaCP, etc. Una de las principales características de Apache es el uso del archivo .htaccess, muy utilizado entre todos los usuarios web. ¿Cómo funciona el servidor Apache? Apache consigue que la comunicación entre el servidor web y el cliente web, que es el usuario que solicita la información, ya sea fluida y constante, haciendo que cuando un usuario haga una petición HTTP a través del navegador para entrar a una web o URL específica, Apache devuelva la información solicitada a través del protocolo HTTP. Apache es altamente personalizable, ya que tiene una estructura basada en módulos. Los módulos le permiten a los administradores del servidor activar y desactivar funciones adicionales a estas. Varias de las ventajas del Apache son las siguientes: que es de código abierto y gratuito, incluso puede servir para uso comercial, software confiable y estable, parches de seguridad regulares, flexible debido a su estructura basada en varios módulos, es fácil de configurar para principiantes, es multiplataformas, ya que puede servir en servidores como Unix o como en Windows. Viene listo para trabajar en sitios estilo WordPress. Aunque también tiene algunas desventajas, como podrían ser problemas de rendimiento en algunos sitios web con mucho tráfico, o demasiadas opciones de configuración también podrían dejar algo vulnerable a la seguridad. Redis en otro caso es otro servidor, es un almacén de estructuras de datos de valores de clave en memoria rápida y de código abierto. Incorpora un conjunto de estructuras de datos en memoria versátiles que le permiten crear con facilidad diversas aplicaciones personalizadas. Entre los casos de uso principal se encuentran el almacenamiento en caché, la administración de sesiones, pub, sub y las clasificaciones. El modelo de datos Redis se basa en la estructura de datos del tipo diccionario o tabla de hashes que relaciona una llave a un contenido almacenado en un índice. La principal diferencia entre Redis y otros sistemas similares es que los valores no están limitados a ser tipo string. Otros tipos de datos están soportados y pueden ser los siguientes, como listas de strings, set de strings, colecciones de elementos desordenados y no repetitivos, o los hashes donde la llave y el valor son del tipo string. Algunas de las ventajas de Redis podrían ser las siguientes. Redis permite almacenar pares de clave y valores hasta 512 MB. Redis utiliza su propio mecanismo de hash llamado Redis Hashing. Redis ofrece una aplicación de datos, permite insertar grandes cantidades de datos en su caché con mucha facilidad. Redis admite transacciones, por lo que puede ser usado en sitios comerciales. ¿Qué es un JSON? JSON, cuyo nombre corresponde a las siglas JavaScript Object Notation, o en español notación de objetos de JavaScript, es un formato ligero de intercambio de datos. Es un formato que almacena información estructurada y se utiliza principalmente para transferir datos entre un servidor y un cliente. El archivo es básicamente una alternativa más simple y liviana al XML, o lenguaje de marcado extenso por sus siglas en inglés, que cuenta con funciones similares. La sintaxis del JSON
Los tipos de datos disponibles con JSON son los siguientes: los números, las cadenas, los booleanos, null, el array y los objetos. Este es un ejemplo simple de la definición de barra de menús usando JSON y XML. Prácticamente es la misma información, nomás que aquí se repite el utilizar el menu item y acá pues poner cada llave correspondiente. Para cuando se abre una, pues poner la correspondiente. Menciono las diferencias entre los escalamientos que tiene SQL contra NoSQL. Las diferencias en SQL SQL permite combinar de forma eficiente diferentes tablas para extraer información relacionada, mientras que NoSQL no lo permite o muy limitadamente. NoSQL permite distribuir grandes cantidades de información, mientras que SQL facilita distribuir bases de datos relacionales. SQL permite gestionar los datos junto con las relaciones existentes. Entre ellos, en SQL no existe este tipo de utilidades. NoSQL permite una escalada horizontal sin problemas por su capacidad de distribución, mientras que escalar SQL resulta más complicado. Estas son otras diferencias de uno y otro. ¿Cuáles son algunos de los problemas de usar NoSQL? La aparición es relativamente nueva, todavía le queda mucho tiempo para afirmar si es la solución a muchos de los problemas que hoy en día se representan en el mundo de las bases de datos. Y tiene algunos inconvenientes o problemas o desventajas, como el poco tiempo en el mercado si lo comparamos con los relacionales, que es de más de 30 años. Necesitamos mecanismos de control fuera de las bases de datos, por lo general no suelen soportar ACID. Falta de estandarización, muchos tipos y sin un estándar definido como las relaciones. Pobre soporte multiplataforma, principalmente en Linux, y de herramientas administrativas, como en la consola. ¿Cómo tomar decisiones al utilizar uno u otro? Pues existen varias opciones en cuanto al almacenamiento y manipulación de nuestros datos. Solo debemos de tener en cuenta qué se quiere lograr en el proyecto, qué tipo de información estamos manejando y evaluar bien cuál formato conviene utilizar, para darle la mejor utilidad posible a la tecnología que se decida implementar. Estas son algunas de las características que se deben de considerar para el uso de uno u otro. Cuando los datos deben de ser consistentes sin dar posibilidad al error, utilizar una base de datos relacional, o sea SQL. Cuando nuestro presupuesto no puede permitir grandes máquinas y debe destinarse a máquinas de menor rendimiento, o sea en no relacional o NoSQL. Y las demás. ¿A qué se refieren las transacciones ACID? Anteriormente mencioné que no permitían, y cómo está relacionado con SQL y NoSQL. En bases de datos se denomina ACID a las características de los parámetros que permiten clasificar las transacciones de los sistemas de gestión de bases de datos. Cuando se dice que una acción es ACID, se indica en diversos grados que esta permite realizar transacciones. Como mencioné con anterioridad, NoSQL no permite realizar transacciones y SQL sí. Y pues ACID prácticamente es la forma en la que más segura en la que se realizan estas transacciones. Atomic se refiere a que de manera atómica, por así decirlo, todo se tiene que cumplir paso a paso y sin que nada quede aparte. Consistente es que todo vaya surgiendo y se esté realizando de la mejor manera para que así se complete. Y aislada es de que se concentre en lo que se está haciendo y no permita que otros datos entren o se confundan para que se logre concretar. Y durable es que, por ejemplo, de que si se hizo la transacción se queda como registrado de que sí se completó y a la hora o a los minutos haya marcado como error que al final de cuentas no se completó. Eso sería así.